Durante esta caótica primavera, cálida en febrero y heladora en abril, he visitado nuestros cazaderos habituales un par de veces. En ambos casos apenas he visto perdices en el Vibre. Para ser exacto, 3 pares el primer día en el camino de Bercero y 4 el segundo en las siembras de los Bajos, en las proximidades de Villalar de los Comuneros. En los páramos desmueblados, con un cereal raquítico y sin humedad, no se ve una. En la Tierra del Vino, a 40 kilómetros de Valladolid, se levanta Bercero, un pueblo de antiguos cesteros y de historia tranquila. Un valle recogido, rodeado de lomas suaves, donde el silencio parece tener su propio ritmo y donde el paisaje conserva intacto el espíritu que Miguel Delibes tanto defendió, esa Castilla humilde, trabajada y vivida. Y comenzamos un día más nuestro paseo por los pueblos castellanos y llegamos a un rincón que no todo el mundo conoce. Y es que después de dejar San Miguel del Pino y Mojados atrás, pueblos que ya hemos visitado, llegamos a Bercero, una villa donde la tradición, el patrimonio y la vida rural se entrelazan para crear este fantástico lugar. Un pueblo pequeño, sí, pero lleno de pequeñas historias. Uno de esos lugares que llegas sin expectativas y terminas queriendo quedarte. Aquí lo que puedes encontrar es, lo primero, buena gente. Eso ante todo. Lo segundo, vais a encontrar también, pues como puedes ver, un ambiente tranquilo y un ambiente sano, sobre todo sano. Y luego, pues si quieres un poco más de jaleo, pues para eso tenemos los fines de semana. Durante siglos Bercero era conocido por su artesanía en mimbre. Cuévanos, bandejas, sillas y paneras se reconocían como artesanía de Bercero. Los cesteros trabajaban en corrales, en las sombras de los portales o en plena calle en un oficio que pasaba de padres a hijos como una segunda lengua. Hombres, mujeres y niños aprendían desde pequeños a trenzar el mimbre, una tradición que dio identidad al pueblo. Hoy, aunque el oficio casi ha desaparecido, aún quedan manos que recuerdan aquellos nudos, aquel olor a vara mojada y la paciencia infinita necesaria para convertir un manojillo de mimbre en una obra útil y hermosa. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI guarda un impresionante retablo barroco de la escuela de Gregorio Fernández. Sus relieves, de temática evangélica, culminan en un calvario con el Padre Eterno presidiendo desde lo alto. En sus naves encontramos también frescos del siglo XVI, un órgano y sillería de coro, testigos de la riqueza artística del lugar. Muchos visitantes se sorprenden al entrar y encontrarse con un interior tan rico en una localidad tan pequeña. Pero aquí, en Bercero, el arte siempre ha sido un refugio. Un templo que resume la fe y el esplendor de un pueblo que supo cuidar su patrimonio. Y aún hoy sus imágenes, sus retablos y sus muros siguen siendo parte del latido diario. Bautizos, procesiones, campanas que recuerdan que este pueblo, aunque tranquilo, está muy vivo. Esta ermita del Santo Cristo del Humilladero, con su pórtico y bancos de piedra, sigue siendo un lugar de encuentro para vecinos y visitantes. Aquí, al calor de la solana, se tejían charlas y amistades mientras se remataban las labores. Dicen los más mayores que aquí se arreglaban más cosas que en el ayuntamiento. Disputas, acuerdos, noticias, todo pasaba por este pórtico. La fuente de la Trillona, con su pilón de piedra, ha acompañado la vida del pueblo durante generaciones. Las mujeres venían a lavar, los niños a refrescarse en verano y los animales de campo a saciar la sed. Es el local de las antiguas escuelas y lo rehabilitaron y tenemos un gimnasio, tenemos el salón de actos públicos que se da la gimnasia y también nos dan la misa los domingos,
porque en la iglesia hace mucho frío y ya hay gente mayor y tal, entonces venimos a misa... Más agradecido al calorcito, sí, ¿verdad? Venimos a la misa aquí. Luego tenemos esta sala, que es la sala de los cursos. Tenemos el bar también, que al cerrar el bar que había, pues hicieron este bar para el pueblo. Y la consulta médica también tenemos aquí en este mismo edificio y está todo rehabilitado y muy bien. El nombre de Bercero viene de un grupo de repobladores llegados desde el Bierzo que se asentaron junto a un poblado vacío. En el término aún se recuerdan los restos del desaparecido poblado de las Arenillas y vestigios romanos. Un pasado disperso, sí, pero lleno de huellas que hablan de caminos antiguos, de culturas que se mezclaron y de un territorio siempre habitado. En estas tierras, donde aún se levantan codornices y liebres, Miguel Delibes habría reconocido el paisaje que tanto amó. Una Castilla sobria, de campos abiertos y silencios llenos de vida. Es fácil imaginarlo caminando por estos linderos, atento a cada movimiento de la fauna y a cada matiz del cielo ancho, siempre dispuesto a escuchar lo que el campo tiene que decir. El pueblo era ganadero y agricultor y ahora se ha quedado solo en la agricultura, porque ahora ganaderos ya no hay. Entonces, pues la agricultura sigue con los pocos jóvenes que quieren seguir la agricultura, porque la agricultura es difícil y complicada, y entonces ahora hay menos agricultores con más terreno, porque los mayores que se han ido jubilando, pues lo han ido cogiendo, comprando, arrendando los jóvenes. Aquí, pues mayoritariamente, como en casi todos los pueblos de Castilla, el cultivo estrella son los cereales, repartido entre trigo, cebada, un poco de avena, centeno. Ahora estamos introduciendo también, por motivos de PAC, colzas y también girasoles y luego pues proteaginosas. ¿Y cómo ha cambiado en los últimos años la agricultura? Bueno, pues la agricultura en los últimos años la verdad que ha sufrido una evolución bastante importante. Bastante importante porque se ha introducido lo que ya estamos conociendo todos como la inteligencia artificial. Y claro, eso está revolucionando mucho el campo. Se ha entrado de lleno lo que son las nuevas tecnologías de ordenadores y de todo este sistema de inteligencia artificial que, claro, nos está revolucionando y va por delante de nosotros, quizás. Las fiestas principales son en honor a la Virgen de la Asunción, pero aquí no se celebran en agosto, sino en Pascua de Resurrección. Durante esos días no faltan verbenas, charangas o la Semana Cultural. Un modo diferente de celebrar, que convierte la Pascua en un momento grande para un pueblo pequeño. El Carmen, el 16 de julio, añade también su misa y procesión a un calendario cargado de tradición. Bueno, pues aquí hay sobre todo dos festividades muy marcadas. Una es la Semana Santa, que se celebra, como en todas las ciudades de España, en todas las poblaciones de España, pero nosotros a mayores tenemos las fiestas patronales del pueblo, que son en Semana Santa. Es algo siempre muy peculiar, porque tenemos 2 fines de semana. Tenemos las fiestas del Domingo de Resurrección. Tenemos ahí 2 días, domingo y lunes. Luego, entre medias, tenemos la Semana Cultural y luego lo que se denomina Pascuilla. Tenemos otro fin de semana de fiestas. O sea que tenemos ahí casi 6 o 8 días de fiesta continua. Bueno, y luego tenemos otra fiesta local, que es la de San Isidro Labrador, para honrar a nuestro patrón. Y ahora ya llevamos unos cuantos de años porque aquí este pueblo tenía una fiesta en septiembre, pero que esa se fue perdiendo y bueno, pues esa ya no se celebra. Pero aquí ahora en verano, por la afluencia de gente y tal, hemos
recuperado, entre comillas, una fiesta que hacemos, que empezó con la denominación de Ribercero y ahora ha evolucionado y es una fiesta de peñas. Y bueno, pues hacemos un día de fiesta. Y luego también tenemos otra festividad, es más bien una hermandad de gente, que es la fiesta de la matanza que estamos haciendo, que se está haciendo en casi todos los pueblos. Y básicamente son esos los días que un poquito, si quieres, más especiales. Y cada verano, los vecinos regresan desde Valladolid o desde cualquier parte del país porque Bercero es también un lugar al que siempre se vuelve. En verano volvemos a los niveles de población que teníamos hace 15 años, con más gente por la calle, con los niños revoloteando, que los niños dan vida. Y claro, pues da alegría ver el pueblo así, la verdad, da alegría, tanto en verano como, en vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa, Navidad, pues todas esas fechas así que son más señaladas de vacaciones, pues es cuando el pueblo está más animado. Bercero es memoria de cesteros y procesiones, de tardes a la solana, de fuentes y de canciones como la de Las Habas de Bercero. Un lugar donde la tranquilidad del valle invita a detener el tiempo. Un viaje pequeño, sí, pero lleno de esos detalles que hacen a un pueblo grande. Un pueblo que conserva la esencia de la vida rural castellana y que, como tantos en esta tierra, guarda en silencio la belleza de lo sencillo. Pues que es muy cómodo vivir en él, está muy cerca de Tordesillas, está a 40 kilómetros de Valladolid, todo por autovía, porque el trayecto de la autovía al pueblo es pequeño, entonces es muy cómodo para vivir. Genuino reglero, rumiaba en su vejez lejanos recuerdos y junto a las arrugas de reír le iban naciendo poquito a poco las remisas arrugas del escepticismo. En tanto el que suscribe, 20 años más joven, iba apalabrando con su hijo Jesús María la incorporación al nuevo coto de El Vibre, 2 leguas al sur de la Santa Espina, rayando con Tordesillas y Villalar de los Comuneros. En las llanuras bañadas por el río Hornija se levanta Villalar de los Comuneros, escenario de una de las páginas más trascendentales de la historia de Castilla. Un paisaje abierto, silencioso, donde el viento parece repetir los nombres de quienes aquí lucharon y cayeron. Un lugar que, con el paso de los siglos, transformó una derrota militar en un símbolo de identidad colectiva. Después de conocer el pueblo de Bercero, llegamos a uno de los lugares de la provincia de Valladolid donde su historia habla por sí sola. Villalar de los Comuneros, pueblo que es sinónimo de libertad y de memoria. Aquí se decidió el destino de las comunidades de Castilla y aquí, cada año, cientos de personas vienen para recordarlo. Decir Villalar en Castilla es hablar de mucho más. Es hablar de un concepto, una bandera, un recordatorio de que Castilla también tuvo pueblos que se levantaron por justicia y dignidad. Que vinieron los caballeros de Toro, que pertenecían al Reino de León en ese momento, a rendir homenaje a Fernando III el Santo, que también ya lo era de rey de Castilla. Entonces ahí se sucedió la unión de Castilla y de León. Es un hito que encima evitó que hubiera una guerra civil entre los hermanastros, porque Fernando era hermanastro de las de León, de su padre Alfonso IX de León. Y ahí se evitó, y entonces yo creo que es un dato interesante que fue el nacimiento de, vamos a llamarle, de Castilla y León. Claro. Luego pasaron 3 siglos que Villalar estuvo
pues no en el olvido, pero casi, dedicándose a lo suyo, a la agricultura. Pero un año 1521 pues pasó lo que pasó de la famosa batalla de Villalar, que hoy día es el Día de Castilla y León. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que se sublevaron Padilla, Bravo y Maldonado a las exigencias de Carlos I. Y claro, los derrotó ahí donde el Puente del Fierro. Pero claro, no es que se celebre una derrota. Aquí lo que se celebra es el ideal de la libertad y el hecho de ser castellano en sí. El 23 de abril de 1521, en este lugar conocido como el Puente del Fierro, las tropas comuneras fueron alcanzadas por el ejército de Carlos V. La derrota fue inmediata y los capitanes Padilla, Bravo y Maldonado fueron capturados. Las crónicas cuentan que la lluvia convirtió el campo en barro, impidiendo avanzar a la caballería comunera. Muchos historiadores señalan que el clima, más que la estrategia, decidió el desenlace de la batalla. Al día siguiente fueron ajusticiados en la plaza del pueblo. Su sacrificio marcó el final de la guerra de las comunidades. Aquella ejecución no apagó su causa. Al contrario, encendió la memoria de generaciones que verían en Villalar un símbolo de resistencia frente al poder absoluto. En este lugar se levantó en 1889 el obelisco que recuerda a los 3 capitanes. El rollo original, donde fueron expuestas las cabezas, se conserva en el ayuntamiento. Cada año, miles de flores y banderas moradas rodean este monumento, convirtiéndolo en un altar cívico donde se mezclan emoción, historia y reivindicación. Hoy es lugar de homenaje y ofrenda, donde se dan cita autoridades, asociaciones y visitantes de toda Castilla y León. La plaza se llena de música tradicional, declamaciones poéticas y actos que recuerdan el espíritu comunero, un movimiento adelantado a su tiempo. Esta iglesia de San Juan Bautista del siglo XVI mezcla ladrillo y tapial, y guarda un Cristo románico bizantino y un órgano del siglo XVI. Muy cerca, la iglesia de Santa María se ha convertido en la Casa de Cultura, donde podemos encontrar exposiciones permanentes como la Plastihistoria de Castilla y León o un videomapping que revive el sentimiento comunero. Esa famosa reja negra, que eso es antaño, en la Edad Media, la iglesia guardaba los documentos de los concejos, porque era el sitio más seguro. Y ahí debe de estar tanto los libros de misa y de fábrica de la iglesia, como algún documento de la época del siglo XVI. Aquí, arte y memoria conviven. Desde la escultura románica hasta las nuevas tecnologías, todo funciona como un puente entre el pasado y el presente. Espacios que conectan la historia de Villalar con la vida cultural actual. Las antiguas dependencias parroquiales se han convertido también en salas de artesanía y talleres, donde se enseñan oficios tradicionales y se exponen piezas inspiradas en la estética comunera. Bueno, pues lo más importante que tenemos es la iglesia San Juan Bautista, que es de tema al culto, y en la iglesia en la que nos encontramos, que nos la tiene cedida la diócesis de Zamora, que esta se hace para actividades culturales, desde temas de desfile de moda, como hemos tenido en diciembre, para la Asociación del Cáncer, tema de obras teatrales, tema de música, es decir, sobre todo se utiliza para hacer actos culturales, ¿vale? Entonces, bueno, está también el obelisco, tenemos la torre del reloj y tenemos, según se viene de la carretera de Marzales, a mano derecha un monumento en honor al tema de los comuneros. Porque obviamente Villalar está repleta de historia, pero por lo que he ido pudiendo saber un poquito, está también con muchísimas actividades culturales, ¿no? Mira, ¿podrías contarnos así resumidamente qué actividades podemos encontrar? Tenemos muchas actividades culturales y sobre todo que están dedicadas al tema de la gente joven. Estamos en un proyecto que se llama Villalar Checkpoint Erasmus,
¿vale? Entonces, en lo cual traemos a gente de otros países y también a gente de aquí de España. Y ahora, sobre todo, hay mucho tema de foro, también colaboramos mucho con el tema de GREFA, ¿vale? Con el tema de la biodiversidad de los animales. Entonces, bueno, empezaron con un proyecto con el tema de lo de los topillos que se ha instaurado al resto de España. Entonces, bueno, como ves, actividades culturales tenemos muchísimas y sobre todo orientados a la gente joven. He podido saber también que tenéis, junto con otros pueblos, ya no solo de la provincia de Valladolid o de Castilla y León, sino con toda España, algo de la ruta de Carlos V, ¿verdad? Estamos englobados dentro de la ruta de Carlos V, que bueno, empieza de norte a sur, que pasa por un montón de pueblos, ¿vale? Y entonces hay diferentes rutas. Hay 5 rutas y entonces que se le va poniendo el sello, sobre todo para dar a conocer la ruta que hizo Carlos V. ¿Vale? Entonces la verdad que es algo muy interesante. Estamos englobados ya en el tema de la ruta de Carlos V hace tiempo, pero este proyecto es nuevo del año pasado, de finales de año, que me imagino que este año que sí que tendremos gente visitante que vienen con un salvoconducto, bueno, que le tenemos que poner el sello, pues como cuando se hace el Camino de Santiago. La torre del reloj del siglo XIII fue utilizada para convocar al concejo. Desde lo alto se dominan los campos de Lornija, los montes Torozos y los palomares de adobe que aún se levantan en el término. Desde aquí arriba el paisaje parece una inmensa página abierta, como si la historia escrita aquí continuara extendiéndose a lo largo del horizonte. Cuando más visitas hay, bueno, pues te puedes imaginar esa raíz del día 23 de abril. Hay mucha gente que además les sorprende y suben a lo que es una antigua torre de vigía, que ahora lo tenemos como el reloj en el ayuntamiento. Entonces, bueno, que tiene una panorámica, la verdad que espectacular. Y bueno, pues la gente le sorprende porque, claro, mucha gente que viene que no es de la zona dice, jo, si es que vaya campos que tenéis aquí, sobre todo esos campos de cereal. Villalar conserva también casas solariegas y bodegas, huellas de su vida rural. Sus calles, anchas y luminosas, aún muestran el trazado tradicional castellano, con fachadas de adobe y ladrillo que recuerdan la arquitectura popular del valle. Bueno, pues además de todas las cosas que ofrecemos, es un pueblo que es súper tranquilo, pero es un pueblo que tiene todos los servicios básicos. Hay 3 días que viene el médico, tenemos farmacia, ¿vale? Entonces, con lo cual tenemos de todos los servicios y yo animo a la gente a que venga tanto a visitarnos para conocernos. Otra cosa que también, por ejemplo, durante los meses de verano hay muchísima gente que viene que lo tiene como de segunda residencia, que viene a traer a los niños. ¿Por qué? Pues el principal atractivo es porque tenemos incluso una piscina, que es de las primeras piscinas que tenemos de fuera de lo que era Valladolid. Tiene algo así como cerca de 40 años la piscina de Villalar. Cada 23 de abril Villalar se transforma. Miles de personas llegan hasta este lugar para celebrar el Día de Castilla y León. Música, bailes, artesanía, gastronomía y reivindicación se funden en una jornada única. Entre escenarios al aire libre, puestos de libros, dulzaineros y grupos de danza, la campa se convierte en un mosaico de tradición y convivencia. La tortilla de patata y el chorizo son indispensables de esta fiesta. Acompañados de vino de la tierra, forman parte del rito de compartir, como hace siglos compartieron ideales los comuneros. Villalar de los Comuneros es historia y es presente. Un lugar que recuerda que una derrota puede convertirse en un símbolo de libertad. Y es que Villalar demuestra que las ideas perduran cuando son justas y que la historia nunca se olvida cuando un pueblo decide recordarla. Un pueblo sencillo que, cada abril, se convierte en el corazón de Castilla y León. Villalar sigue siendo un faro, un espacio donde la identidad castellana
ha quedado sellada e impregnada en sus tierras y en su gente.